Así que no voy a predicar. Voy a hablar puras leceras. No, voy a contarles mi historia un poquito al salir de la viña. Yo he estado en la viña desde el año 1992, que es el año en que nací. Soy de la familia Van der Westhuizen, así que ya saben que estoy un poquito piteado ya de nacimiento. Y bueno, en la viña San Miguel y después aquí en la viña Ágape me crié. Y más o menos como 8 años atrás me mudé a los Estados Unidos por una mujer. Pero realmente fue por Dios. Dios me llamó ahí y lo ha hecho muy, muy, muy claro. Mi plan no era quedarme allá, mi plan era volver aquí porque amaba mucho lo que aquí. Yo la pasaba muy bien aquí y no quería irme. Y nuestro plan era que Julie se mudara para acá, pero al final Dios fue muy claro conmigo de que tenía que estar allá, abrir una puerta allá y que tenía que quedarme ahí. Así que eso es lo interesante, cuando Dios está haciendo algo hermoso, Dios lo destruye. No lo destruye, pero Dios lo multiplica. Y la única manera de multiplicarlo es de enviar, ¿cierto? Esto pasó en la iglesia primitiva cuando Jerusalén estaba todo pasando y el templo fue destruido y la persecución empezó y el evangelio se distribuyó por medio de la persecución y claro, a mí no me estaban persiguiendo, pero de hecho, sí, me estaban persiguiendo. Ajá. No. Julie me llevó para allá. Ya. Entonces, como dije, el objetivo de hoy es como la teología del reino como cimiento de nuestra adoración. Entonces, quiero contar un poquito de mi historia, cómo ha sido. Básicamente, ¿por qué volvería a la viña? ¿Por qué la adoración de la viña tiene un buen cimiento? ¿Y cómo aprendí eso estando fuera de la viña? Uno nunca le puede preguntar a un pescado. A ver, quiero saber primero aquí. ¿Quién ha estado aquí en la viña, en el momento de la viña O sea, tu primera iglesia fue la viña? Levanta la mano. Ya. ¿Quién ha estado aquí más? Menos de 5 años en la viña. Ya, son varios. Qué bueno, ya. Entonces, uno no le puede preguntar a un pez lo que es agua. Es un dicho muy importante para entender lo que es la cultura y todo. Y yo he conocido más a Chile y a la viña estando fuera ya que estando dentro. Porque un pescado uno le dice, no le puede explicar lo que es el agua, que está tan rodeado de esto que no te lo puede explicar. Pero una vez que tú sacas al pescado del agua, está como, no. ¿Qué era eso que me mantenía vivo? No. Pero se hace más fácil analizar cosas desde afuera muchas veces. Y he podido valorar y entender mucho más mi cultura como chileno desde afuera que desde adentro. Y eso pasa. Entonces yo le voy a dar una vista de afuera y las cosas de por qué considero que la teología del reino es importante en la viña y también para entender la adoración. ¿Ya? Yo al estar salgo de la universidad aquí como profesor de física. Yo me gradué de astrofísica y después como profesor en física de enseñanza media. Entonces me fui a un colegio católico a enseñar, ¿ya? Y este colegio católico era muy católico porque yo había hecho mi práctica en un colegio católico, pero este colegio católico era así muy practicante. El Colegio San Francisco de Asís en Las Condes, donde Piñera había tenido sus hijos. Era un colegio con muchos recursos. Y yo era el único protestante ahí, dentro de un colegio de más de 1000 personas, y me conocían como el profesor protestante. Era como, por primera vez sentí lo que es ser la oveja negra. Me crié como hijo pastor, siendo como el perfectito, así. Yo primera vez, todos me querían convertir, se quedaban hablándome así como evangelizándome. Ya, tuve esa primera sensación. Entonces aprendí mucho del catolicismo y fue la primera vez que voy a dar realmente una oportunidad al catolicismo porque nunca lo he hecho. Siempre heredando este pensamiento de que los católicos hay que convertirlos. Yo salía a las calles a predicar a los católicos para convertirlos. Y gente que tiene que convertirse. Y en muchos casos es así, pero en otros casos no. Entonces hablé mucho con los curas porque tenían 2 curas que vivían ahí. Y me leí toda la teología católica, el catecismo, muchas discusiones.
Y fue súper interesante porque Julie justo estaba como en una onda media católica. Su mejor amiga era católica y estaba considerando volverse católica. Y yo así, pero ¿cómo? No, esta mina, no. Y bueno, me mudo para allá y tenía todo un círculo católico que era muy espiritual, muy apasionado. Y nunca había conocido católicos llenos del Espíritu Santo, apasionados por Dios, dándolo todo, viviendo el reino así, pero mucho más que los protestantes. Y todo eso lo empecé a experimentar y empecé a vivir y encontrarme con ellos. Y en ese momento, bueno, no me hice católico, obviamente, pero aunque se me abrió mucho más la mente a entender su teología y todo. Pero yo me acuerdo mucho, que me va a llevar a mi primera conclusión aquí, que nosotros somos diferentes. Muchas gracias. Y yo pensé que era protestante hasta ese punto, porque yo discutía mucho con ellos. Entonces, nosotros hicimos una expedición científica en el desierto. Llevamos todos los estudiantes, acampamos en la playa, llevamos científicos, llevamos a los estudiantes a conocer todas las cosas. Bueno. Entonces, yo ya había discutido mucho y estaba chato de discutir con católicos, estaba chato así. Entonces, resulta que fuimos, ese día era domingo, entonces llevaron todos los estudiantes a la iglesia católica, de allá estábamos en el norte, en el desierto florido, y entonces todos se fueron a la iglesia católica y dije, ya me voy a quedar solo en el campamento, yo soy protestante. Ya, protesto. Y después me dije, no, sé que son mis hermanos, tengo que ir. Así que fui a la iglesia católica con ellos, ya estábamos en la misa y el sacerdote muy amablemente preparó una enseñanza muy bíblica acerca del espíritu y la carne, muy basada en la Biblia, fue súper lindo. Pero ya empezamos a hacer el rosario, ¿cachai? Entonces estaban todos los niños haciendo el rosario ya 1, 2, 3 veces, ya estaban todos así como, estaban haciendo 32 veces. Entonces yo dije, ¡ay, qué lata esta cuestión, esta espiritualidad religiosa, repetitiva, que no engancha a los cabros! Así me dio rabia. Y de repente escuché un grito así, como 2 cuadras más de la iglesia católica. Empecé, el Espíritu de Dios, arrepiéntete. Y yo así, ¡oh! Protestantes. Y salí de la iglesia católica así, ¡oh! Y escuché los gritos de los predicadores y dije, yo me voy de este lugar, me voy a mi verdadera iglesia. Así que salí a la iglesia protestante, estaban todos con ternos, ¿cierto? Ahí predicando el evangelio con la Biblia. Y yo me quedé mirando así, disfrutando. No soy católico, soy protestante. Y ya, bueno, entonces después de un rato de mirarlo, se me acercó uno así con un folleto, ¿cierto? Con un folleto. Y dije, oye, pueden orar por mí, ¿cierto? Muy de la viña, ¿cierto? Pueden orar por mí, que estoy aquí. Y nada, pues vine a refrescarme espiritualmente. Y dice, ya. Y sí. Habla con un adulto, ya. Dice, ya, ven. Ya, así que fui. Y el caballero que estaba con el micrófono dijo, ¡tenemos un pecador! Y ponen una toalla en el piso. De rodillas, me dicen, de rodillas. Y yo así, no. Y me ponen de rodillas en la toalla y empiezan, ¡al pecador! ¡Arrepiéntate en el nombre de Jesús! En esta hora te decimos, te llamamos a venir al Señor tu Dios. Y todas las cabezas empiezan a asomarse de las ventanas así. Oh, empiezan así, todo el pueblo empieza así a salir. Y yo así estaba a 2 cuadras, que no termine la misa, por favor, que no termine la misa, que no termine. Lo último que quería ver todos mis compañeros de trabajo, verme ahí arrodillado así. Y yo estaba, ¡no! Terminado, después de orar mucho rato por mí, ponerme las manos y hacerme así en la cabeza, salí y yo dije, ¿quién soy? Y lo primero que tenemos que entender es que, miren, en todas estas expresiones del cristianismo, la gente se convierte. Y la gente sigue a Jesús y la gente es salva y eso no tiene que detenerse. No tiene que detenerse. Mucha gente es salva de esa manera y yo lo estoy contando como algo chistoso, quizás un poco ridículo para algunos, pero Dios los usa, ¿ya? Dios los usa. Hablé con católicos que se convirtieron de verdad y Dios los está usando. Pero dije, yo soy diferente. No soy ni católico, ni soy esto otro, no soy protestante. Y ahí me di cuenta que la viña es
única, es diferente. Tiene algo que ofrecer diferente en Chile. Por su historia, por todo lo que están viviendo. Y mi primera conclusión durante ese tiempo de búsqueda fue que la viña, el movimiento de la viña sí tiene algo que ofrecer, que es un movimiento muy aferrado a la palabra, muy aferrado al espíritu, en ese medio radical. Y quiero que ustedes lo valoren, ¿ya? Que la viña sí tiene algo que ofrecer, que es diferente, ¿ya? Y como dice el dicho de la viña, tú no descubres, tú no te haces viña, tú descubres que eres viña. Hay mucha gente allá que quiere esto, lo que hay aquí, que no está allá y que no está allá, ¿ya? Entonces, es lo primero. Entonces, mantengámonos siendo como somos, obviamente evolucionando en el tiempo un poquito, qué sé yo, pero hay gente que busca esto, ya lo que este movimiento tiene, ¿ya? Bueno, me voy a Estados Unidos y lo primero que el Señor hace es humillar un poquito mi orgullo, porque yo sí tenía como un orgullo viña, así. Porque en Estados Unidos la viña ha estado en una pequeña decadencia, pero eso está cambiando de muchas formas. Yo iba a mis reuniones de staff porque empecé, a trabajar en un colegio primero, bautista. Ahí yo empecé a orar por los enfermos, empecé a ser sanado y me recriminaron y toda la cuestión, ya otra experiencia. Pero llegué a trabajar en una iglesia, la iglesia de mi suegro, el esposo de mi mujer, Julie. No, yo soy el esposo. Ya sí, el papá es el papá. Entonces, mi suegro plantó una iglesia que se llama Northgate, ¿ya? Y nosotros teníamos reunión de staff los martes. Y al lado de nuestra reunión de staff se juntaba un montón de gente, muchos de ellos católicos, a cantar canciones de la viña. Puros viejitos de 75 años, así. Apasionados por Dios, así. Purifícame. Ya, cantando todas las canciones de la viña, así. Así como 10, apasionadísimos, así. Y toda la gente de nuestro staff pasaba así como viejos locos, ¿cachai? Y el Señor empezó como a mostrarme, a tratar un poco mi orgullo así, porque yo decía, que muchas de las cosas ya pasaron, más encima el ambiente de Toronto, que se había mezclado con la viña, dejó como una mala reputación por una cuestión que pasó. Entonces, en ese tiempo estaba en una iglesia no denominacional, no sé si ustedes conocen eso, pero en Estados Unidos está pasando muchísimo que como las denominaciones están en decadencia, muchas iglesias están diciendo, no somos de ninguna denominación, iglesia no denominacional. Y fue muy lindo porque yo pude compartir con mucha gente que pensaba diferente y empecé a aprender mucho de otra espiritualidad y cosas así. El problema sí, es que yo, empecé a liderar adoración y me di cuenta que la primera fue, la viña es diferente. La segunda conclusión es que en la viña tenemos una filosofía de ministerio, valores que nos unen, ¿ya? Y en una iglesia no denominacional no existe eso, mucho, ¿ya? Todo viene con diferentes valores. Entonces, cuando tú vienes a liderar adoración, todos pensando de manera diferente, es bien complejo. Porque nadie tiene la autoridad para decir, mira, así nosotros hacemos las cosas, a no ser de que sea quizá el pastor, pero cuando estamos en una iglesia no denominacional, decir cualquier cosa es apegarte casi que a una teología, a una denominación. Entonces nosotros tenemos el evangelio, eso es, más allá no tanto, abierto al espíritu, qué sé yo. Entonces se genera un ambiente de confusión. Y es importante que no tenía una familia de iglesias con la cual compartes, ya no existen los campamentos, no existen las conferencias de más iglesias, de tener amigos que pensamos más o menos igual. Entonces yo tengo grupos de pastores, de amigos, tengo un pastor, no sé, anglicano, otro bautista, pentecostal, otro metodista, ¿cierto? Con eso me junto y llegamos a un nivel de amistad precioso, pero no podemos conectar completamente en el área teológica o doctrinal o filosofía de ministerio, ¿ya? Entonces yo considero que es un regalo, pero precioso, estar en una familia de iglesias que comparte una filosofía ministerial, que comparte ciertos valores, ¿ya? Me estoy dando una pequeña vuelta para llegar a mi punto, ya, para que sepan que no estén como de qué está hablando. Ya, valores, ya, y en la viña, entonces digo esto porque en la adoración de la viña sí hay valores, sí hay cosas que sí tenemos una teología
que respaldan nuestra adoración, que respaldan las cosas que hacemos, el cómo hacemos un ministerio. Y es tu responsabilidad como líder de adoración, como persona que trabaja en el ministerio de adoración, conocerla, porque te vaya a unir a la viña, va a llegar al ministerio de adoración y vaya a atornillar al revés. Y ese es un privilegio que tenemos de todo atornillar al mismo lado. Y si no te gusta, es momento de que te vayas. De que busques una iglesia que atornille contigo. ¿Ya? Y obviamente hay cosas que pueden cambiar y que tú eres una voz y tú, ¿cierto? Que el Espíritu Santo obra a través de ti. Pero nosotros ya tenemos más o menos ciertos valores que nos unen y eso es muy lindo porque podemos avanzar juntos efectivamente y tirar para el mismo lado. ¿Ya? Y por eso yo creo que la viña ha sido efectiva y ha ido creciendo. ¿Ya? Entonces, no relativicemos la viña. ¿Ya? Hay ciertas cosas que sí son anclas y que tú tienes que entender, valorizar, aprender, analizar, hacer los tuyos, e incorporarlos a tu sistema de valores de alguna otra manera o irte. ¿Ya? Pero yo te invito ahora al tercer punto, que es lo que quiero llegar. Aquí, ¿por qué? Antes me gustaba la viña cuando me fui. Me gustaba la viña mucho. Pero después de ver otro movimiento y otras cosas, me gusta más la viña. Y lo voy a explicar. ¿Ya? Miren. He dicho mucho la palabra la viña, aunque no es mi... porque estoy aquí, pero van a entender por qué creo que no tenemos que hablar tanto de la viña, más tenemos que hablar de Jesús y de su reino. Pero considero que la viña le ayuntó justo en eso. Entonces, por eso hablo de la viña en este momento. Entonces, yo me hice pastor y en la iglesia de mi suegro, por contexto, tenemos 3 campus, ya una iglesia que tiene 3 campus. Entonces, el primero fue el que mi suegro plantó, creció. Tomamos una iglesia en la ciudad, muy urbano, un lugar muy difícil, que es donde yo pastoreo. Y es muy lindo lo que Dios está haciendo ahí. Y también tenemos otro edificio en las cataratas de Niágara, que está al lado de Buffalo, de la ciudad donde estoy, a 20 minutos. Y ahí tenemos una casa de oración. Estamos construyendo una casa de oración para que gente venga de muchas naciones a orar, como por una semana ahí y quedarse en un colegio que hay ahí. Estamos haciendo algo muy, muy, muy choro. Entonces, a mí me empezaron a decir, me voy de mi iglesia, de tu iglesia porque tu iglesia no predica el evangelio. Y así, ya, pero ¿a qué te refieres? Y de vez en cuando nosotros damos el mensaje de salvación, qué sé yo. No, tú tienes que predicar el evangelio cada semana. Ya, entonces, porque resulta que había salido un documental que se llama American Gospel, no sé si lo han visto, pero critica mucho la iglesia americana, a Prosperidad, a los católicos, a Bethel, y dice que este es el evangelio y que es que hay que predicarlo, y si tu iglesia no predica, sal de tu iglesia, ¿cachai? Entonces, se fue todo un grupo de mi iglesia, pero uno se quedó porque es mi amigo. Al final igual se fue. Ya no me habla. Pero empezamos a tener varias conversaciones. Ya él dejó de creer que el Espíritu Santo habla hoy. Se fue John MacArthur así, pero por un tubo. Bueno, no sé si conocen a John MacArthur, pero John MacArthur escribió un libro que se llama Fuego Extraño. Tiene un podcast en donde habla sobre Wimby, la tercera ola. Dice que son unos ridículos mentirosos. ¿Ya? Y tiene todo un libro acerca de condenar este fuego extraño. ¿Ya? Que los que tienen fuego extraño se van al infierno. Básicamente, te vas al infierno. ¿Ya? Según John MacArthur, te vas al infierno. No, pero es muy, muy seco el tipo y tiene muy, muy buena enseñanza. Excepto por ese punto. Por ese pequeño detalle. Bueno, entonces, al final dije, no, entonces se cambió de iglesia, entonces tenía pastor. Ya. Yo le dije, ya, quiero debatir a tu pastor. Y nos juntamos varios jóvenes, porque empezó a tener esta cuestión, se empezó como a esparcir en la iglesia, así que nos juntamos. Y resulta que ahí yo empecé ya, ¿cuál es el evangelio? ¿Cuál es el evangelio? Entonces él me dice, ¿cuál es el evangelio? A ver, te voy a dar 15 segundos para que tú pienses. Si yo te digo, ¿cuál es el evangelio? Ya, 15 segundos te doy. Ya. El evangelio
es, según John MacArthur, que Dios creó al hombre y la mujer, los puso en el jardín para cuidar del jardín y les dijo que no comieran del árbol, pero desobedecieron. Y porque desobedecieron, entró el pecado y la muerte en el mundo. Y el pecado y la muerte nos separa de Dios. Pero Dios, en su misericordia y amor, envió a su Hijo, que nació de una virgen, y que nació de una virgen es importante porque todos nacimos en pecado, pero el hecho de que haya nacido por una virgen del Espíritu significa de que Él no nació en pecado y cumplió la ley por nosotros, justo y santo, murió en la cruz como un perfecto cordero, pagando por el pecado de todos nosotros en la cruz para que tengamos vida eterna para los que creen. Ya. Y yo dije, ya, ¿dónde está eso en la Biblia? Y no hay ningún versículo que diga eso. Y yo empecé a acordarme, no, pues el Evangelio está en las tarjetitas de Moe, decía yo. Para los viejos. Un movimiento de iglesia que salíamos a predicar, sí, nos daba las semillas, ¿cierto? Las tarjetitas de Moe, hacía 4 puntos espirituales, ¿cierto? Dios creó al humano, el hombre cayó, Jesús nos libertó y tenemos vida eterna. Ya, todo, mira, lo que une todo es el pecado y cómo Dios soluciona el problema del pecado. Ese es el Evangelio. Y para eso sacamos versículos random de la Biblia y lo ponemos todo así, Romanos, que hemos caído de la gloria de Dios, pero la salvación, Cristo Jesús. Pero, ¿por qué estamos usando 4 versículos desparramados de la Biblia si la Biblia en 4 ocasiones dice, este es el Evangelio? ¡Pum! Y lo dice. Y yo empecé a estudiar y dije, espérate, esto está interesante. Entonces, me di cuenta que el Evangelio está en 4 lugares. Está en Romanos 1, 1 Corintios 15, que es la más antigua de todas, la primera registro de lo que creemos, en Gálatas, etc. Y los 4 puntos del Evangelio son, yo creo que tú nunca has escuchado esto, y si este es mi punto de hoy día, es como, yes. ¿Cuál es el primer punto del Evangelio? También lo dicen en Hechos capítulo 2, cuando Pedro dice todo el Evangelio después de que el Pentecostés pasa. Jesús es rey. Ese es el primer punto del Evangelio. Confirmar la realeza de Jesús, del trono de David, el rey prometido. Vemos el Evangelio que dice, y seguían predicando el Evangelio de que Jesús era el esperado rey, el Mesías. ¿Ya? Y tenemos entonces yo después a investigar la palabra evangelio y decía evangelium, ¿ya? Esto es en griego, y evangelium era algo que se usaba mucho en esos tiempos, y era el papel que leía el precursor de un rey, que iba a un pueblo donde el rey no había llegado todavía, y ¿quién lo hacía? El apóstol. El apóstol era la persona que llevaba el evangelium, y leía, rey nacido tanto, tanto, que ha hecho tanto, que ha ganado tantas guerras, viene a hacer tan. Eso es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Y entonces, el Evangelium, que lo lleva el apóstol, ¿cierto? Habla sobre un reino y un rey. De eso se trata el Evangelio, de un reino y un rey. Y cada vez que está mencionado en Romanos 1, en Gálatas, en Hechos 2, dice Jesús del trono de David, y ahí empieza a nombrar las cosas que Jesús hizo, que murió, que resucitó al tercer día, y que volverá a juzgar los justos, a juzgar a la tierra, ¿cierto? Y que limpió nuestros pecados, ¿cierto? Es uno de los 4 puntos, el pecado, es uno de los 4 puntos, ¿ya? Y yo así no lo podía creer, y ¿saben qué? Yo como estaba ahora tratando de ver, estoy por mí mismo, estoy tratando de ver qué es lo más central de la vida, qué es lo más central de la Biblia, qué es lo más, quizás me lavaron el cerebro, ¿cachai? Yo tengo que ver más por mí mismo, ¿cachai? Empecé a leer, te das cuenta de que Jesús, su mensaje es el reino. Lo dice
todo el tiempo, ¿cierto? La semilla, las parábolas, es el reino, habla del reino, solo habla del reino, el reino ha llegado, el reino ha venido. Y el evangelio es, Jesús es rey. Yo cuando le mostré los versículos, nunca más me habló después de eso. Tuvimos otra discusión acerca de cómo el Espíritu Santo habla y no, hay que quedar pa. Entonces trajimos el Espíritu Santo. Y la mejor forma de hablar del Espíritu Santo, ¿cuál es? El reino. Porque en Estados Unidos, los pentecostales, qué sé yo, movimiento pentecostal, muchos de ellos hablan del Espíritu Santo como el Espíritu Santo, wow, caerte, avivamiento. Eso es, ¿cachai? Pero no, de la perspectiva del reino es el poder que nos permite establecer el reino de la tierra. Cuando dice, ¿cierto?, el versículo, si yo he echado fuera demonios, el reino de Dios ha llegado. Si yo he hecho fuera demonios por medio del poder del Espíritu Santo, el reino ha llegado a ustedes. ¿Cierto? Entonces, el poder del Espíritu Santo es necesario para establecer el reino. Y yo solo empecé después me metí una volada así media atea. No. Pero empecé a buscar muchos ateos, ¿me entiendes? Y a leer sus y después me doy cuenta que la única respuesta al cristianismo, la base, todo es Jesús, la persona de Jesús, el Jesús histórico que vino, ¿me entiendes? Entonces yo solo me estaba dando cuenta, después de salir de la viña, de escuchar de la teología del reino, estaba en mis propias cosas, pastorear, todo me lleva de vuelta a Jesús y el reino como la mejor respuesta para todo. De verdad que lo es. Y es el evangelio. Ese es el mensaje central que nosotros predicamos. El evangelio es Jesús es rey. El rey que vino a salvarnos. Ese es el evangelio, ¿ya? No critiques a tu pastor de vuelta si es que tu pastor no sabía esto, ¿ya? Yo lo llamo al otro el plan de salvación. El plan de salvación es que Jesús murió por nuestros pecados para salvarnos y darnos vida. Ese es el plan de salvación. Ya. Entonces, lo que me lleva a la conclusión número 3. La primera conclusión fue la vida indiferente. Se parte de algo diferente. Lo segundo era compartir una filosofía nos ayuda a todos a avanzar coherentemente y rápidamente. La conclusión número 3 es que la viña la achuntó. Cuando fui a la viña, a la conferencia de pastores allá, hay una viña en Buffalo, entonces me he hecho muy amigo de Zach, que es el líder de adoración de allá. Una conferencia de pastores, y Zach me dijo, oye, vamos a la conferencia de pastores de la viña. Y yo así, ya. Y va a estar Phil Stroud, Mike Cholman. Entonces dije, ya, vamos. Así que fui, yo colado así, nada que ver, pero igual. Entonces estaba predicando Rich Nathan y Rich Nathan dijo, no saben, Rich Nathan pastorea en Columbus y tiene una iglesia muy grande, muy grande, ¿ya? Y a él siempre le preguntan, ¿para qué seguir la viña? ¿Para qué seguir la viña? Tu iglesia grande. Y él responde de la siguiente manera. Él dice 2 cosas. La primera es mis amigos. Y esto a mí me encanta de la viña, que es un movimiento relacional. ¿Cierto? No nos une la doctrina, ni el apóstol, nos une las relaciones auténticas. Y obviamente los ciertos valores, por supuesto, la filosofía del ministerio que ya mencioné. Pero la cohesión es la relación, ¿cierto? Entonces él dijo, yo he crecido con mis amigos y no los voy a dejar, son mis amigos. Yo con esta, y no sé si esta es tu experiencia, pero espero que lo sea, que en la viña tú tengas amigos fieles con los cuales caminas el ministerio por años. De eso se trata, ¿cierto? Y dijo, lo segundo es que la viña la achuntó, que la teología del reino es la mejor perspectiva. Me falta agua. Para entender el discurso bíblico, la narrativa bíblica. Y a él le hace sentido, ¿cachai? Y esas son las 2 razones por las cuales está en la viña. Y Phil Stroud también hizo lo mismo, ¿cierto? Él con los pastores juntó y dijo, ya, ¿qué es lo que nos hace viña, ¿cierto? Y al final llegó como a las top 3, era, no me acuerdo, pero no, la gracia y la misericordia, la gracia y la misericordia, ¿cierto? La presencia de Dios, en la teología del reino.
¿Ya? La teología del reino está en esos top 3. ¿Ya? Y yo cuando lo vi por primera vez dije, oh, qué raro que una teología esté como tan arriba, ¿cierto? Pero realmente lo es. Entonces, las cosas se distorsionan muy rápidamente. ¿Por qué les digo esto? Las cosas se distorsionan muy rápidamente. ¿Cuánto me queda? Está haciendo matemática. Ya, 15, ya. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque las cosas se distorsionan súper rápido en el movimiento. Hay olas de pensamiento que invaden mi iglesia todo el tiempo. Todo el tiempo. Ya llegó una nueva ola ya de la Santa Cena. Y está como de moda, así. Bueno, y me sirvió mucho porque yo empecé a aprender de la Santa Cena, que una liturgia que Jesús nos dejó, que la Viña muchas veces no somos tan litúrgicos y siento que quizás nos falta un poquito de eso. Pero fue muy lindo eso, pero a la vez vinieron puras ideas raras, ¿sí? ¿Cachai? Como, ¿estás enfermo? Róbate Santas Cenitas, vas para la casa y tomas Santa Cena. Y la sangre de Jesús se combinará con tu sangre y cambiará lo que estaba mal en tu sangre y las cosas genéticas y te vas a sanar. Es que esto suena chistoso, pero es así. ¿Cierto? Tienes cualquier problema, Santa Cena. Estar con Dios, Santa Cena. ¿Cachai? Y la sangre, ¿cierto? La sangre es todo así. Y muchos de ustedes probablemente todavía lo hacen por una teología que empezó solo hace 100 años, ¿cierto? De que la sangre de Cristo es como lo que nos protege del maligno. ¿Cachai? Hay que cubrir las cosas con la sangre o delinear, ¿cierto? Yo pongo una línea aquí de la sangre de Cristo, tú no me tocas, diablo, ¿cierto? Y yo sé que hay cosas verdad en eso. Yo sé que sí la sangre de Cristo es poderosa, hay poder. Pero Jesús ya nos enseñó cómo echar demonios, ¿cierto? Jesús ya nos enseñó a orar por sanidad. Y lo que me gusta de la teología del reino es que es una vuelta a lo que Jesús dijo e hizo. Y llega una ola rara y nosotros ya sabemos, porque las olas raras llegan con unción. Dios se mueve, ¿cachai? ¿Y por qué? Porque Dios es misericordioso. Porque yo le preguntaba a Dios, ¿qué te cuesta aparecerte al Papa y decirle, mira, María es mi mamá, pero ¿qué te cuestas? Que a mí me daba rabia en ese tiempo, que Dios los deje estar tan equivocados, así. Y decía, ¿por qué los dejas? ¡No se justifica! Y lo que más critican los católicos de la iglesia protestante es que nos enojamos unos con otros y empezamos una nueva iglesia, ¿no? Una nueva iglesia. Iglesia cristiana evangélica, iglesia cristiana evangélica metodista, iglesia cristiana evangélica metodista metodistal, iglesia cristiana evangélica metodista metodistal reformada, ¿cierto? Y es como, no es un palo para la iglesia, ninguna de esas iglesias. Porque hay gente que adora al Señor fielmente y eso es lo que el Señor quiere. Pero yo me doy cuenta, la Viña, Cabía Calvario, la Viña. Iba a tirar una talla negra, pero no. Lo siento. Ya, entonces, yo me doy cuenta que el Señor bendice y da gracia. El Señor está, mira, sí, del desastre de la iglesia protestante, el Señor anda llamando gente. El Señor está partiendo iglesias. Y estos pastores muchas veces no saben lo que están haciendo, pero el Señor los va caminando con ellos. Al final el Señor quiere caminar con nosotros. Eso es lo que Dios quiere. No que tengamos una teología perfecta a cada momento del día, ¿cierto? Sino que Él quiere caminar con nosotros y nos va mostrando, y nos va mostrando, y nos va mostrando. Y por eso obediencia es lo más importante en cuanto al cristianismo. Obedecer su voz, lo que Él nos va diciendo, lo que el Espíritu nos va guiando a hacer. Eso es lo único que al final realmente podemos hacer más que tener una teología perfecta, aunque es muy importante, ¿ya? Por eso, de hecho, esta prédica se trata de eso, que es importante la teología. ¿Por qué? Porque el Señor lo bendice, pero empezamos a perder efectividad como iglesia, ¿cachai? Cuando no sé, yo empezaba a ver, esto está grabado. Sí, ya, es que he tirado muchos palos, muchas denominaciones. No son palos, pero con censura dice, ya. Pero perdemos efectividad en la sanidad al ver toda esta cuestión de la Santa Cena. Perdemos efectividad al orar si estamos
muchas veces como orando a María, ¿cierto? Cuando tenemos acceso al Padre. Perdemos efectividad como iglesia cuando dejamos de orar, cuando dejamos de movernos en poder. Perdemos efectividad. Eso yo lo encuentro y al final los perdidos se pierden. Y es importante, es muy fácil irnos. O sea, lee la carta de Gálatas. Estamos hablando de cuántos años después de que Pablo fundó la iglesia en Gálatas. Y ya se estaban perdiendo completamente por otra ola de pensamiento. Muy rápido nos vamos. O sea, esta cuestión del evangelio, ¿sabéis dónde partió? De que el evangelio no es Jesús es rey. ¿Sabéis dónde partió? En la reforma, porque la reforma, en la nueva noticia se transformó en somos salvos por fe, que fue algo muy bonito, ¿cierto? La salvación por fe, la doctrina de la justificación, que es lo que está reemplazando el evangelio hoy día, la doctrina de la justificación fue 500 años atrás que cambiamos las cosas. Porque la Iglesia Católica estaba vendiendo la salvación casi, entonces trajimos esa ola y cambió todo y yo me crié pensando que el evangelio era otra cosa. Y yo sé que son términos, son tecnicalidades, ¿me entendí? Yo sé que es así. La Viña y muchas iglesias que predican la salvación por fe, obviamente están en lo correcto y Dios los bendice, son seguidores de Jesús, pero son cosas así que de repente no nos ayudan a entender por qué el Espíritu Santo es importante, por qué orar por los enfermos es importante, por qué todas esas cosas. Perdemos efectividad como iglesia. Entonces, eso es lo que me gusta de la Viña, que es una vuelta a Jesús real, ¿ya? Y a mí me encanta de la conferencia de John Wimber de 1985. No sé si la han visto ustedes, pero por favor, háganlo. Sé que es muy entretenido, muy bueno. Están todas las prédicas de John Wimber ahí. Busca YouTube Signs and Wonders Conference, ¿ya? Y en toda la semana, es una semana de puras prédicas. En toda la semana, él solamente dice la Viña, que yo pude contar, porque la escuché entera 2 veces. Solo 2 veces dice la Viña. Y dice cientos o miles de veces Jesús y el reino de Dios. Y eso a mí me fascina, me encanta, ¿cierto? Que realmente como Viña nosotros no somos de hablar mucho de la Viña. Sí, tenemos una filosofía, esta es nuestra filosofía Viña. Pero nuestro mensaje principal y a lo que vamos es una vuelta a lo original, a Jesús y al reino de Dios, ¿cachai? Eso es, ¿me entendí? Por eso la Viña tiene efectividad y por eso la Viña en cualquier país va a perder su efectividad cuando deje de hacer las cosas que Jesús hizo. No importa en qué país, no importa si empezaron la Viña, no importa si... Hoy día este movimiento se va a sostener solamente por personas que entiendan el mensaje de Jesús y lo hagan, ¿cierto? Y se muevan en el poder del Espíritu. Cuando dejemos de hacer eso, la Viña va a decaer, te lo doy por sentado. ¿Me entiendes? Entonces es tu trabajo y responsabilidad entenderlo, ¿ya? Ahora, yo usé todo mi testimonio con esas 3 conclusiones para decirte que valora la teología del reino porque es una vuelta al original. Valora la Viña porque es una vuelta al original. No te están cuenteando, no te están tratando de lavar el cerebro. Encuentro que es la mejor vuelta a Jesús que existe en la teología del reino, encuentro yo. Mi opinión personal, ¿ya? Estando dentro, estando fuera. ¿Ya? Ese es mi primer punto. ¿Lo entendieron o no? Ya. Y lo segundo es aplicarlo a la adoración. ¿Ya? Y con los 2 minutos que me quedan. No. Es que la adoración todo tiene que ver con un rey, ¿verdad? Nos perdemos mucho de la experiencia de la adoración. Caemos en el experiencialismo, ¿cierto? Oh, yo quiero hacer esto, yo quiero sentir esto. Oh, la adoración está ungida hoy, no está ungida mañana. No, ¿cierto? Nos perdemos mucho en qué es lo que es la adoración, ¿ya? Y la adoración es principalmente en hebreo, hay muchas palabras que significan adoración, ¿ya? Se traducen todas como adoración en el Antiguo Testamento. Cuando tú ves la palabra y adoraron, qué sé yo, son 8 diferentes palabras hebreas, por lo menos. No sé si alguna vez has estudiado las palabras hebreas que significan adoración, pero la principal de todas, que se menciona más de 170 veces, es Sachá. Y Sachá es postrarse en adoración a una figura de autoridad, ante un rey, ¿ya? Y la mayoría de las expresiones de adoración, bueno, lo más interesante de estas 8 palabras hebreas son que todas están ligadas a una expresión física,
¿ya? Adorar a Dios se transforma en algo muy integral del cuerpo, ¿ya? Pero la principal es de postrarse. Y es lo mismo con proskuneo, la palabra en griego para adoración en el Nuevo Testamento, que significa acercarse a besar la mano de un rey. Como un perro lame el pie de su amo, así es lo que significa. Es acercarse a besar la mano de un rey. Eso significa en proskuneo, ¿ya? Y incluye la intimidad, incluye la reverencia, dos cosas que yo amo. Y esto es, yo me hice ciudadano americano hace un par de meses y un proceso de 8 años, ¿ya? Y me dio rabia porque cuando estaba en la entrevista, ya, todo bien, todo bien, todo bien, pero el loco me dijo, el gringo me dijo, tienes que entender esto. Cuando te haces ciudadano americano, Chile, aquí, Estados Unidos, aquí. Y yo así, no. Marichi huevo, y me fui. La única razón fueron mis hijos. La única razón. Porque si no, no puedo ir y volver. Entonces dije, ya. Pero mira, lo que él no sabía era que cuando tú te haces cristiano, Chile está aquí, ¿cachai? Tu partido político, allá. Y Jesús es aquí, ¿cachai? La razón por la cual los mártires del Nuevo Testamento murieron, la razón que mataron a los apóstoles, era porque estaban predicando un rey, ¿cachai? No era porque estaban sanando a la gente, ni haciendo buenas obras sociales, ni ligando a los endemoniados, ni predicando. Era porque estaban predicando a un rey. Yo le eché mucho la culpa a Pablo porque dije, el reino no está en el Nuevo Testamento, solamente en el Evangelio. Me enojé con Pablo. Dije, Jesús predica el reino todo el rato y llega Pablo y nada, pues, loco. Su culpa, es su culpa todo. Y después caché que Pablo siempre, porque menciona el reino de Dios 4 veces en todo el Nuevo Testamento. Poco, para lo que Jesús lo menciona, muy poco. Pero lo que caché era que Pablo todo el tiempo dice Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Y siempre pensaba que la gente decía, cuando oraba Señor Jesucristo, por una cosa pomposa, así como nuestro Señor Jesucristo. Así, me daba rabia cuando la gente lo decía, era como, ya, como Jesús, ¿para qué tenéis que ponerle tanta pomposidad? Religioso. Ya. Pero yo cuando lo entendí fue tan lindo porque en el Mediterráneo, Pablo está enviando carta al Mediterráneo. Y la palabra para César es Cristo, ¿cachai? Entonces, cada vez que Pablo dice Jesucristo, le está diciendo Jesús, el que gobierna sobre todos los reyes. Cada vez que él dice eso, él está hablando del rey, del reino todo el tiempo, ¿cachai? Y yo no lo cachaba. Por eso Pedro dice, ¿quién eres tú? Lo primero que afirma Pedro al ver a Cristo dice, tú eres el Cristo, tú eres rey, el Hijo del Dios viviente. Y yo me doy cuenta de que realmente es el mensaje principal. Entonces, cuando llegamos a la adoración, tú tienes que tener una visión apocalíptica para adorar a Jesús. Tú tienes que tener una visión de cuando Jesús vuelva y esté reinando, ¿cierto?, desde Jerusalén a todas las naciones, y estemos, ¿cierto?, todas las naciones ahí, y por fin, ¿cierto?, el dolor y el pecado se borre. Jesús va a venir a Chile y va a visitar Chile. Y se va a ir para el sur, se va a poner para la Marina, loco. Y nosotros vamos a adorarlo, vamos a empezar a bailar cumbia, vamos a empezar a bailar cueca, vamos a empezar... Y se va a formar una fiesta para Jesús. Y Jesús la va a pasar el descueve. Si él ama la cumbia, él ama la cueca, él ama, bueno, cualquier ritmo que queráis, ama los chilenos, ¿cachai? Vuelve Abraham, yo te usaré a ti para bendecir todas las naciones de la tierra. Si el plan de Dios nunca fue solo Israel, ¿cachai? El plan de Dios siempre fue usar a Israel para bendecir a todas las naciones de la tierra. Enviaba profetas desde Israel, corrige ese rey, corrige ese pueblo, para que yo tenga... Siempre el plan de Jesús fue que las naciones sean bendecidas y que Él pueda reinar sobre todas las naciones, porque Él ama a las naciones. Y Él va a venir, ¿cierto? Y tienes que imaginártelo como un César, como un gobernador, como un rey de reyes, porque va a haber un rey aquí
nos vamos a organizar de diferentes maneras, ¿cierto? Y Él va a ser el rey de todos los reyes de la tierra. Por eso se llama Rey de Reyes. Entonces, tú tienes que entender que a esa persona te estás dirigiendo cuando estás cantando. A un rey, ¿cachai? Y que reina sobre toda la tierra. Y nos vamos a postrar así. Porque ese el lenguaje de adoración más fuerte en el Antiguo Testamento es postrarse. Y decir, tú eres la autoridad. Y tiene que ver con darle honor y gloria a una persona, ¿cierto? A Jesús. No lo que yo siento, no lo que eso pasa igual, porque el Espíritu Santo viene, pero se trata de darle honor a esta persona que va a establecer su reino ante toda la tierra. Es la perspectiva del reino. Ahora, Derek Murphy escribió un libro que se llama La irrupción del reino. Si tú no lo has leído, es tu responsabilidad hacerlo. Encuentro que es muy importante. La única otra perspectiva que encuentro muy linda para observar la adoración es no es una teología, pero yo lo encuentro así, si le puse un nombre a la teología filial. Es como de que Dios es amor, el Padre, el Hijo, ¿cierto? Toda esta cosa filial de la familia de Dios encuentro que es tan hermosa para entender la adoración, de que el hecho que Dios nos creó. ¿Por qué Dios te creó? ¿Saben? Piensa en eso, ¿por qué Dios te creó? Y todos dicen, para su gloria, ¿cierto? Y yo creo que eso no es lo primero. Yo creo que Dios nos creó para amarnos. Porque somos un rebalse de su amor. Y por eso yo no creo en un Dios monoteísta, creo en la Trinidad, porque del amor de la Trinidad rebalsa el amor a crear la humanidad. Si fuese un solo Dios, Él hubiese tenido que crearnos para experimentar amor de vuelta. Porque un amor no puede ser experimentado con una sola entidad. El amor requiere al menos 2 entidades. Pero como es Dios trino, el amor que experimentaban entre ellos, del amor que experimentaban, se rebalsó para crear la humanidad y para amar la humanidad. De ese rebalse de amor, no para experimentar ese amor. Y Dios nos creó para solucionar, Dios murió en la cruz para solucionar su problema. No nuestro problema. Y también es nuestro problema, obviamente. Pero Él quiere solucionar su problema en la separación con la humanidad, porque Él nos ama, ¿cierto? Y así John Wimber define la adoración. Dice que la adoración es expresar amor libremente a Dios. Y yo me quedo con esa. Porque mi hija de 3 años en nuestra casa puede bailar y decir, Jesús, te amo, estás en mi corazón, que esto pasó. ¿Qué va a saber ella de teología del reino? Pero puede amar con ese corazoncito chiquitito que tiene. Y encuentro que expresar amor a Dios, a ese rey, es lo que es la adoración, expresarle amor a Dios. Y eso es algo simple que cualquier persona puede hacer. Y son esas 2 cosas que a mí, la adoración que yo la entiendo, es por un tema del amor de Dios, que Dios nos dio. El primer mandamiento es ama a tu Dios, ¿cierto? El segundo mandamiento, ama al prójimo. Tiene que ver con amor, lo que Él siempre ha querido. Y recibir nuestro amor es lo que más Él quiere, es como lo que más Él ama, es recibir nuestro amor. Y bueno, y ese amor, lo impresionante es que ese amor viene de un rey tan alto y tan sublime, ¿ya? Bueno, mi tiempo se ha acabado. Este cuento ha terminado. Ya, sí. La última cosa que me se me olvidó mencionar fue que, bueno, era más que nada un ejemplo, pero el último álbum el único álbum que escribí, yo dejo mucho, solamente como un consejo. Cada canción la mayoría de las canciones que escribo vienen de un estudio extensivo de un tema. Y, por ejemplo, la canción Maranata, no sé si la han escuchado, pero esa canción, el 80% son versículos literales, ¿ya? Que busqué y literalmente versículos, yo no les cambié casi nada. Y solo era un pequeño comentario que quería hacer, porque el propósito era también
que esta base bíblica informe lo que cantamos y que conforme lo que componemos, informe cómo adoramos, ¿ya? Yo quiero decirte que sea un estudioso de la palabra, apégate a la autoridad de la iglesia, volviendo al ejemplo de la sangre de Cristo. Hay una canción ahora que está de moda allá, no sé si la han escuchado acá, pero aleluya, aleluya, it only was the blood, it could only be the blood. Bonita la canción, así como la sangre de Cristo, solo puede ser la sangre de Cristo, pero empieza la estrofa y empieza a decir que la sangre de Cristo hizo todo, po, loco. Y la sangre de Cristo nos justifica, la sangre de Cristo nos redime, la sangre de Cristo limpia nuestra conciencia, ¿cierto? Pero no le tiramos sangre al diablo, ¿cierto? No le tiramos sangre a los demonios. Son cosas, son una canción que es muy bonita, pero no está mala. Y encuentro que, claro, yo, ejemplo, tengo una persona de mi staff, de hecho, que piensa eso, porque como estamos en una iglesia no denominacional, yo no puedo decirle, oye, esto es lo que nosotros pensamos. Yo solamente sé lo que es medio frustrante. Pero se pierde la efectividad, entonces, como iglesia. Así que, bueno, me fui en un pequeño círculo ahí, pero vamos a terminar. Quiero orar, espero que hayas disfrutado de mi historia. Oremos. Señor, quiero darte gracias por esta generación de adoradores. Y quiero darte gracias por esta parte del cuerpo de Cristo que está cumpliendo la función de llevar tu pueblo, a tu novia, al trono de la gracia, al lugar de la presencia. Cumplimos una función, Señor, en tu cuerpo y queremos hacerlo bien, Señor. Por servicio a tu iglesia, por servicio a ti, Señor. Y, Señor, te pido que a medida que nosotros vamos creciendo y alimentándonos espiritualmente, también podamos alimentarnos intelectualmente, Señor. Alimentarnos intelectualmente de tu palabra, Señor, de tu mensaje, Señor Jesús, para no desviarnos, Señor. Porque es tan fácil, Señor, tan fácil desviarnos, Señor. Y yo te pido, Señor, que tú en nuestra mente, Señor, te hagas presente, sometemos todo pensamiento a ti, Señor, a ti, Cristo Jesús, Rey de Reyes. Y porque este elemento, Señor, queremos adorarte con nuestro intelecto también, Señor. Entender tu palabra, Señor, de entender en la iglesia en que estamos, entender nuestra filosofía, Señor, y entender tu mensaje, Señor. Y no estar promoviendo cosas que escuchamos solo o simplemente que nos parecen atractivas, Señor, pero tener una mirada, Señor, tener tu perspectiva de las cosas, Señor. Y te agradezco por este movimiento, por esta iglesia, Señor, la Viña en Chile, como tú la estás usando, Señor, como la vas a usar, que se mantengan, Señor, firmes en ti y en tu gracia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.